Bueno, aquí tenemos la práctica número 5 de sistemas embebidos. Mi nombre es Axel Arriola Fonseca y hago equipo con Jorge Cisneros. La práctica es diseñar una máquina de Moore que acepte una cadena de bits. Tienen que empezar forzosamente por 1 y tienen que ser los unos pares y el 0 impar. Cuando se complete esa cadena, la salida debe ser 1. Aquí está bien explicado el problema. Entonces aquí tenemos el diagrama y la tabla de estados. En total van a ser 6 estados. Empezamos con el estado inicial, que es el estado en donde estamos esperando los bits que se vayan a introducir. En la parte de las líneas, en esta parte, tenemos la entrada, que es una entrada únicamente, se denomina X, y la salida que es únicamente una, es Y. Entonces, estando en primer estado, como queremos una cadena de unos, si metemos un 0 nos vamos a quedar en el mismo estado. Cuando metemos un 1 vamos a pasar al estado que lo llamaremos donde los unos van a ser impares. Entonces ya que llega aquí 1, si volvemos a meter un 1 pasamos al estado de unos pares. Entonces aquí hacemos un ciclo: impar, par, impar, par, impar, par, impar, par, impar, par. Entonces si llegamos a quedar en este estado y mandamos un 0, pues se corta la cadena y regresamos al estado inicial. Si en este caso en los pares mandamos un 0, se corta la cadena de unos y pasamos al siguiente estado, ya que se cumplió la primera condición, que es unos pares, o sea, una cadena de unos par, pasamos a la siguiente condición. Entonces ya que enviamos un 0, se corta la cadena y tenemos un 0 impar. Después, si mandamos otro 0, lo mismo: par, impar, es un ciclo. Entonces, si en dado caso quedamos aquí en 0 par y mandamos un 1, se vuelve a cortar la cadena de ceros, pero la condición no se cumple, ya que la condición es ceros impares. Entonces, al mandar un 1, nos pasamos al estado de 1 impar, porque solo tenemos un 1 por el momento, ¿no? Pero en este estado, que es el estado impar, como venimos de pares, de unos pares, y aquí ya sea que metas 1 o 0 y 0, ya serían 3 ceros, perdón. Y cortamos la cadena con un 1, pues entonces aquí se cumpliría la condición de una cadena de unos impares y luego una cadena de ceros impares. Aquí cabe explicar que en una máquina de estados de Moore, la salida solo puede depender del estado, no puede depender de las entradas, por lo que necesitamos un estado independiente solamente para arrojar la salida. Entonces, ya que se cumplan las condiciones, pasa al sexto estado y la salida va a ser 1. Ya en el sexto estado es exactamente igual que ese 1. Como podemos ver, si mandamos un 0, aquí también nos mandamos un 0, nos vamos a ir a ese 0, al estado inicial, y si mandamos un 1 nos vamos a ir a ese 2, ya que venimos de un 1. Y bueno, aquí tenemos la tabla de estados, que es prácticamente el diagrama traducido a una tabla de estados. Y aquí podemos ver que en el quinto estado es en el único estado donde vamos a tener salidas. En los demás van a ser puros ceros. Y no, es cierto, aquí estoy. Aquí son las entradas. Entonces aquí se representan las entradas. Aquí se representan las entradas cuando mandamos ceros, aquí cuando mandamos unos, y aquí las salidas cuando mandamos ceros y cuando mandamos unos. Pasamos al código. Y bueno, para el código es prácticamente la tabla traducida en código de Verilog. Para este caso únicamente necesitamos 3 entradas, que es el reloj, reset y la señal de entrada, que es X. Para las salidas solo necesitamos 2 salidas, que uno es para indicar el estado en donde estamos, y Y, que es la salida. Entonces para los estados, como son 5 estados, necesitaremos 3 bits.
Como lo indiqué, el primer estado es el estado inicial, el segundo es el estado 1 de los impares, después el estado 1 de los pares, después el estado 0 de los impares, después el estado 0 de los pares y luego el último estado es únicamente el estado de salida. Y los últimos dos estados son estados basuras que se ponen para no tener problemas. Definimos nuestras variables de estado inicial y siguiente estado. Y aquí generamos nuestro bloque de transición. Si nuestro reset es 1, nuestro estado actual se vuelve el estado inicial. Y si no, si reset es 0, entonces el estado actual es igual al estado siguiente. Para el bloque de estado siguiente, generamos un bloque always, igualamos el estado siguiente con el estado actual y generamos un case para cada estado. Entonces aquí es donde ponemos la tabla de estados. La tabla de estados nos dice exactamente eso. Entonces aquí tenemos que en el estado inicial, si x vale 0, entonces se va a pasar, entonces el siguiente estado va a ser estado S0, o sea, se va a quedar el mismo estado. Y si no, el estado siguiente va a ser S1. Después en el estado S1, si x vale 0, el siguiente estado va a ser 0, S0, se regresa. Y si no, pasa el estado S2, que es el estado de los pares, unos pares. En el estado S2, si x es igual a 0, pasa al estado 3. Y si no, pasa al estado 1. O sea, si x vale 1. En el estado 3, si x vale 0, pasa al estado 4. Y si no, o sea, si es igual a 1, pasa al estado 5, que es el estado de salida. Y en el estado 4, si x vale 0, pasa al estado 3. Y si no, pasa al estado 1. Es básicamente la tabla de estados traducida. Y finalmente en el estado 5, que es el estado de salida, si x vale 0, pasa al estado 0 y estado inicial, y si x vale 1 pasa al estado 2. Y estos son los estados basura que pues nos van a redirigir el estado inicial. Para el bloque de salidas es exactamente lo mismo. Primero printamos un bloque de always, inicializamos nuestras salidas, que son y y status, y igual generamos un case para cada estado, S0, S1, está. Entonces aquí es donde vamos a poner las salidas. En una máquina de Moore es donde las salidas no pueden cambiar en cada estado, tienen que ser las mismas, ¿no? Entonces, en S0, en todos los casos, básicamente, la salida va a ser 0, como podemos ver aquí. Y pues el status simplemente me va a mencionar en qué estado estoy, en 0, en el 1, en el 2. Entonces para S0, S0, S1, S2, S3, S4. Y en el S5, en el estado S5, es donde vamos a tener nuestra salida. Y aquí podemos ver que en el estado S5, que es cuando se cumplen las condiciones que queremos, la salida va a ser 1. Y los estados basura pues van a dar 0. Inicializamos nuestras variables para la simulación. Finalmente aquí tenemos nuestra simulación y podemos ver que pues simplemente se hace la instanciación del programa anterior con el nuevo. Se pone una escala de tiempo, se definen nuestras variables. Las variables que eran entradas se definen como wire y las salidas. Las variables que tenemos como salidas se definen como wire y reg las que se definen como entradas. Entonces definimos nuestros periodos, nuestros tiempos y empezamos a generar nuestra señal de reloj. Y aquí simplemente iniciamos nuestros valores de entrada. Reset siempre tiene que estar 0 para que corra. Nuestro señal de reloj en 0. Aquí damos un tiempo de 5 para desfasar la señal y poder ver el cambio de la señal de Moore en un post-edge de la señal de reloj. Y le damos valores a X. Y ahorita podemos ver en la simulación lo siguiente. Y bueno, aquí podemos ver en nuestra simulación la señal de reloj, nuestros estados, que va del 0 al 5, nuestra señal de entrada y nuestra salida. Entonces, nuestra señal de entrada va a durar un ciclo, como todo, pero va a empezar desde medio ciclo de la señal de reloj.
¿Qué voy con esto? Ajá. Primero mandamos un 0, que es de aquí hasta acá. Entonces podemos ver que en esta parte es la mitad de la señal de reloj para que veamos el cambio cuando mande la salida. Entonces, según la tabla, dice que si estamos en el estado de S0 y mandamos un 0, nos vamos a quedar en S0. Después, si estamos en S0 y mandamos un 1, que aquí podemos ver de aquí es un 1, nos vamos a pasar al estado 1. Y efectivamente, justamente en la parte del post-edge de la señal de reloj, el estado cambia. Después, si estamos en el estado C1 y volvemos a mandar otro 1, que el 1 es de aquí hasta acá, pues de igual manera va a cambiar en el post-edge a el estado 2. Entonces aquí tenemos dos unos impares, ¿no? Llevamos 1 y 1, llevamos dos unos pares. Después mandamos un 0. El 0 va de aquí hasta acá. Justamente ahí pasamos al estado 3. Entonces aquí tenemos el 0 de aquí a acá y nos manda al estado 3. Entonces justamente ahí tenemos 1, 1 y 0. Entonces se cumple la condición. Pero tenemos que mandar otro 1 para romper la cadena y indicar que acabó la secuencia. Entonces justamente ahí mandamos un 1 y justamente cuando mandamos, de medio ciclo después de que mandamos el 1, porque los estados y las salidas solo cambian en nuestra post-edge de la señal de reloj, aquí se puede apreciar bien. Aquí mandamos el 1, cambia el quinto estado y el quinto estado nos manda en la parte de abajo el 1. Aquí podemos ver, nos manda el 1, que es la salida cuando se cumple la condición. Y la salida dura un ciclo de reloj. Posteriormente, pues aquí llevamos un 1 y lo rompemos con un 0. Entonces, cuando estamos en el quinto estado y mandamos un 0, nos vamos a pasar a ese 0. Y así seguimos. Entonces, acá podemos ver toda la simulación. Aquí simplemente son secuencias que no se cumplen. Podemos ver rápido. Y aquí tenemos 0, 0, 0, 3 ceros. No nos va a dar nada. Después vamos a mandar 1, 2, 3, 4 unos. Vamos a mandar. Y 1, 2 y 3 ceros. Entonces eso se vuelve a cumplir. 4 unos y 3 ceros se vuelve a cumplir la condición. Y es ahí cuando volvemos a mandar un 1, cuando cambia tanto al quinto estado como la salida. Y pues aquí podemos ver que fue cambiando evidentemente estado como lo menciona en la tabla. Y finalmente vuelve a cambiar. Por ejemplo aquí, como venimos de un 1, tenemos un 1, un 1 y volvemos a tener la salida. Y bueno, aquí ya acabó la simulación, se corta y sería todo.